Desde la antigüedad, la humanidad ha buscado métodos para descubrir la verdad durante los interrogatorios. En el antiguo Egipto, durante la época de los faraones, ya existía la llamada prueba del arroz, donde la culpabilidad de una persona podía determinarse por su capacidad para hablar con la boca llena de arroz. Se hacía declarar a los reos con la boca llena de arroz, aduciendo que quien mentía o declaraba en falso, terminaba por no poder hablar. Se suponía que la persona que se enfrentaba a los jueces, si era culpable, indudablemente se encontraría con los nervios tensos y más emocionado que aquel que era inocente. La emoción seca la boca, de tal manera que el culpable o el muy emocionado, terminaba por no poder proferir palabra alguna. Desde hace más de un siglo, se han empleado otros medios mecánicos, con miras a determinar si una persona sometida a un interrogatorio, dice o no la verdad. Uno de estos medios es el denominado detector de mentiras, el cual se basa en diversos procedimientos, para registrar la respiración y el pulso durante el interrogatorio. Teóricamente se señala que el esfuerzo que se hace para engañar o mentir, crea ciertas tensiones en el organismo, que pueden descubrirse o registrarse. Bajo la acción de estas tensiones o esfuerzos musculares y nerviosos, la respiración y la circulación cambian, al tiempo que las palmas de las manos transpiran más de lo ordinario. Ángel Mozo, que fue ayudante del criminalista Lombroso, estudió de modo especial las variaciones del pulso, bajo el estímulo de las emociones, ideando y construyendo un aparato capaz de registrarlas, el pletismógrafo. Su nombre deriva de dos vocablos griegos, pletzo, que significa lleno, y graphein, que significa escribir. Es decir, que anota o escribe el ritmo más o menos variable, con que la sangre llega al pulso. César Lombroso le dio mucha importancia a tal invento, y habla de él, en su obra de Mentes y Anormales, en el capítulo, La Policía Científica y la Nueva Ley Penal. En la cárcel de Turín, Lombroso tuvo ocasión de estudiar a un sujeto peligroso, acusado de haber cometido un robo de gran importancia. Interrogándolo bajo el control del pletismógrafo, notó la falta de toda oscilación, cuando por pura casualidad, se le habló de otro robo del cual nadie creía que dicho individuo fuera culpable. Las oscilaciones fueron sumamente notables. En vista de ello, comunicó seguidamente al juez que aquel infeliz, con toda probabilidad, era inocente del robo por el cual estaba en la cárcel, mientras que debía estar complicado en el otro, lo que finalmente así se comprobó. Leonardo Keele, conjuntamente con Joanna Larsen, del Tribunal de Criminología de Detroit, Estados Unidos, construyeron el primer aparato moderno, detector de mentiras, bajo la dirección de Augusto Woolmore, profesor de criminología de Chicago. Keele, más tarde, perfeccionó este aparato, y hoy día se conocen varias clases, entre ellas, cabe citar el del capitán Lee Larsen. Como hemos señalado, los fisiólogos y los psicólogos han establecido desde hace mucho tiempo que el cuerpo sufre ciertos cambios involuntarios, bajo la influencia del temor y otras emociones. En efecto, quien de nosotros no ha sentido en tales circunstancias, que el corazón le golpea fuertemente el pecho, o la sangre se le sube a la cabeza, o la piel del cráneo le hormiguea? Pero fue en el siglo XX cuando el polígrafo, o detector de mentiras, cobró importancia. Leonardo Keele, bajo la dirección de John Larsen, construyó el primer detector moderno. Este aparato mide varios signos fisiológicos, como la respiración y el pulso, permitiendo a los investigadores detectar las tensiones involuntarias que surgen al mentir. A través de bandas de caucho en el pecho y el brazo, el polígrafo registra cada cambio en el cuerpo, mostrando gráficamente las fluctuaciones que pueden revelar el engaño. Hoy en día, el polígrafo ha experimentado avances significativos, incorporando tecnologías modernas que han mejorado su precisión y capacidad de registro. Gracias a la integración de transistores avanzados y la posibilidad de medición a través de hasta 16 canales simultáneos, los polígrafos actuales no se limitan a registrar variables tradicionales como el pulso y la respiración. Ahora, también son capaces de medir parámetros fisiológicos más complejos, tales como la tensión muscular, la actividad eléctrica cerebral mediante ondas cerebrales,
la dilatación de las pupilas en respuesta a estímulos emocionales e incluso el flujo sanguíneo en áreas específicas como la punta de los dedos. Estas nuevas capacidades permiten una evaluación más detallada del estado emocional y fisiológico de la persona, ampliando el rango de posibles interpretaciones y mejorando la fiabilidad de las pruebas poligráficas en contextos forenses e investigativos. A pesar de su sofisticación tecnológica, los resultados del polígrafo no son aceptados como pruebas concluyentes en la mayoría de los tribunales alrededor del mundo. En los Estados Unidos, su uso se introdujo en 1923 y hasta hoy sigue siendo un tema de acalorado debate entre científicos, fuerzas de seguridad y abogados. Uno de los problemas fundamentales del polígrafo es su incapacidad para diferenciar entre una reacción emocional provocada por una mentira y una reacción emocional causada por el estrés, inherente al proceso de interrogación. Por esta razón, las cortes lo consideran una herramienta complementaria en las investigaciones, pero nunca un medio decisivo o concluyente para determinar la veracidad de una declaración. A lo largo de los años, se han propuesto avances en la técnica y la tecnología del polígrafo, como la incorporación de algoritmos más avanzados o el uso de sensores adicionales, pero el escepticismo persiste. Las emociones humanas son complejas y, a menudo, impredecibles, lo que subraya la dificultad de confiar plenamente en este método. Los abogados defensores y fiscales deben manejar con cautela cualquier resultado del polígrafo, siempre consciente de sus limitaciones, y los jueces, por su parte, tienden a tratar los resultados con precaución, sabiendo que no reemplazan el análisis crítico de los hechos y las pruebas materiales. El ejército americano, en un informe redactado en 1951, expresó muy buena opinión en lo concerniente al detector. Se dijo que en manos de un experto era preciso y de gran ayuda. Esto estaba en contraste con la opinión de la Asociación Psiquiátrica Americana, la cual en 1944 dijo que el detector se había equivocado en un 30% de los casos estudiados. La policía de Nueva York y el Herald Tribune informaron en una serie de artículos en 1954 que realizaron tests con detectores y no pudieron engañar a las máquinas. Un policía experto dio esta explicación del aparato: una persona inocente no demostrará ninguna reacción violenta debido a que no tiene nada que ocultar. Una persona culpable se descubrirá a través de sus reacciones, o por sus esfuerzos para ocultarlas. Sin embargo, a pesar de estas declaraciones, las cortes han reglamentado a los detectores como inadmisibles debido a que su exactitud no está garantizada científicamente en un 100%. Again, keep still. Regarding the piece of paper under your chair, did you write the number 1 on it? No. Did you write the number 2 on it? No. Did you write the number 3 on it? No. It's not that difficult to see that Henry lied on number 3. What we're looking at is the tracing for Henry's breathing, which are the two tubes. One is around his tummy, one is around the upper chest, abdominal thoracic breathing. This is the sweat monitor, which is the two finger plates on Henry's right hand. This is the heart rate, and the grey bar here is me asking the question. What I'm looking for is reactions there. You quite easily see that Henry wasn't a very good liar, because one, he delayed his answer slightly, but look what happened to his breathing there. Completely changed. His sweat gland jumped higher than anywhere else, and his heart rate, slight change there. So if someone's taking the polygraph test and they're particularly nervous, but they are innocent, are those reactions going to show up as a lie? No. Nervous reactions are completely different from those reactions when a person is telling lies. We look at homostasis levels, base levels, and then we look at the changes by other questions as well. So we ask neutral questions, control questions, as well as the relevant questions. The innocent people focus on the control questions, whereas the guilty people focus on the relevant questions, and then we measure them and mark them as well. So it's nothing to do with nerves, it's to do with memory. If you haven't done something, you've nothing to remember. Therefore, you can be as nervous as you wish. It seems at the moment a lot of the polygraph testing is in post-conviction offenders, people who've been released from prison, some being used as a risk assessment on potential sex offenders who've been arrested but perhaps not charged. Are you comfortable with that kind of use?
One of the problems is that we haven't got a regulated polygraph industry in Britain, and I urge the government to bring out regulation to have a regulatory body rather than a trade association like the British and European Polygraph Association. That way we can control our membership, make sure they keep the career development hours up, make sure they go to conferences regularly, and make sure they're up to date with their techniques. At the moment, they're not. And what sort of consequences could there be, especially when talking about police using it, parole officers using it, if someone's getting it wrong either way? The reality is the polygraph is not admissible in court, so they're not going to put a person in prison if they fail a polygraph test. But it's going to give them a fair indication that that person needs investigating more. So as an investigative tool, it's really well worth having. So, and also not just in terms of offending. I think the police should look at it from a pre-employment point of view as well. Make sure you get the best police officers possible into your force. And they're using all the screening technology and all the screening tools available, and polygraph and VAS should be part of that. So you'd welcome it as a vetting tool for police forces and a tool to root out corrupt officers? Absolutely. It's one of those circumstances where you can't really know whether it works, because you never can know that, because you don't know what you don't know. For the polygraph interview, the device is not necessary. If you convince the subject that he or she is being monitored for lies and they believe it, they will disclose more information. If they believe it, you could just put their hand on a photocopy machine, a Xerox machine. What's it potentially mean for the world of polygraph testing? I think it's revolutionised it. I mean, completely. I could train you today, and within 15 minutes you can be using it highly successfully. The beauty is it's standardised and it's automated. So as a polygrapher, you get accused of bias. I'm not, but you never know. Deep down, are you? But this is unbiased, it's standardised. Everyone taking the VAS test gets exactly the same test. El Consejo de la Orden de los Abogados de París ha condenado públicamente el uso de detectores de mentiras o cualquier otro medio mecánico en los procedimientos en materia criminal. El Consejo, movido por un caso ocurrido en Suiza, dice que tal método de investigación es una seria infracción al tradicional principio de la inviolabilidad de la persona humana. Aduce también que infringe los derechos de la defensa y que no elimina las posibilidades de error por parte de la justicia. El acusado, dicen los letrados parisinos, colabora así en el establecimiento de una prueba en contra de sí mismo, responsabilidad que corresponde enteramente a la Fiscalía. Más allá de las justas razones legales aducidas, nos adherimos a la declaración transcripta. La generalización del uso de tales máquinas podría acarrear consecuencias aterradoras para la pacífica convivencia de la humanidad. Ni siquiera al criminal hay que privarlo, en su defensa, del uso integral de su personalidad, del cálido juego del cerebro, el corazón y la red nerviosa, que son, después de todo, las mismas armas que utiliza el escolar que se hace la rabona o el marido, que llega tarde a su casa. ¿Puede imaginarse lo que sucedería si los maestros, los padres y las esposas utilizaran detectores de mentiras en la vida cotidiana? Y su posición aún más escalofriante, si se pudiera por algún medio comprobarse la veracidad de las promesas de los políticos o de los funcionarios públicos. La ilusión huiría de ese mundo mecanizado, y la pobre humanidad no tendría más horizonte que un tablero erizado de palancas, luces y agujas. Es preferible conservar la mentira, como lo quería Oscar Wilde, en el lugar más o menos decoroso que ocupa en este planeta, por lo menos mientras no seamos todos investidos de una condición semejante a la de los ángeles. La principal objeción que puede hacerse a este tipo de técnicas es que ellas miden apenas la dificultad con que el individuo enfrenta su declaración en un momento dado, pero el caso es que en ciertas circunstancias, cuesta más decir la verdad que mentir, y entonces la alteración mayor puede ser debida a este proceso, inhibición de la verdad, intención de falsearla, reconsideración moral y decisión final de ser sincero. Por esto se precisa ser muy cauto en la apreciación de los detectores de mentiras y solamente usarlos como medio auxiliar en el complejo proceso psicoinvestigador.
Para mejor ilustración del alumno, corresponde dejar perfectamente aclarado que en la legislación procesal de la mayoría de los países se establece que el silencio del interrogado o su negativa a declarar no hará presunción alguna en su contra.